Aleluya. Gozoso y dichoso de estar por aquí arriba. Amén. Bueno, ya saben en esta tarde que el tema trata sobre la fe. Y el domingo nuestro hermano Abraham nos habló sobre qué es la fe. Y de lo que hoy voy a hablarles es por qué debo de tener fe. No es por añadir, simplemente por refrescar. Y ya sabemos lo que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. Y la convicción de lo que no se ve. Amén. Un poquito más abajo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. Y sigue diciendo un poquito más abajo, pastor, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Iglesia, yo conforme he dado las primeras pinceladas a este tema, nacía una pregunta dentro de mí que me veía en la obligación, yo que soy muy preguntón, me veía en la obligación de plasmarla dentro de esto. Y la pregunta era, Señor, ¿y de dónde viene la fe? Automáticamente el Señor me lleva al libro de Romanos, al capítulo 10, versículo 12, y dice así, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Dice, pues el mismo Señor que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Amén. Y dice el apóstol, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, éste será salvo. Amén. Aquí nace una duda que automáticamente el apóstol aclara haciendo unas preguntas. Y dice el apóstol, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Carecería de sentido. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin haber quien los envíe? Amén. Y dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Amén. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y ya aclara el apóstol la duda diciendo, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Amén. Voy entendiendo, iglesia del Señor, que la fe se adquiere por oír, por escuchar, pero escuchar el qué. La palabra de Dios. Amén. En el primer capítulo del libro de Juan dice así, dice, y en el principio era el verbo. Ahora tú quita eso del verbo y pon, en el principio era la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice, y este era en el principio con Dios. Dice, por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Un poco más abajo, en el versículo 10, dice así, dice, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero eso sí, quiero que te quedes con esto, dice, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora finaliza diciendo esto, y aquel verbo fue hecho carne. Si tú lo cambias, dice, y aquella palabra fue hecho carne. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Entiendo, iglesia del Señor, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, el mismo verbo andante, que es lo que germina dentro del hombre y hace que nazca este fruto llamado fe. Pero la pregunta es, ¿por qué debo de tener fe? Miren, te voy a contar una historia que quiero que prestes atención, porque sé que te va a hacer bien. Cuando el Señor me revelaba esto y me mostraba las cosas que tiene el Señor guardadas, pero que están prestas a revelarse, el alma y el espíritu se me llenaba de gozo. Esta historia se remonta a tiempos muy lejanos. Tantos que dice que hubo un hombre en la tierra que vivía muy cerca de Dios. Tan cerca de Dios que podía hablar con el Señor cara a cara, de tú a tú. Lo tenía todo. No tenía preocupaciones de nada, no sufría necesidad de nada, o sea, lo tenía todo. Vivía enteramente para Dios y con Dios.
Tú fíjate que en el momento que el Señor le vio con necesidad de algo, el Señor mismo, al verle en la necesidad de una compañía, le dio a su ayuda idónea para que no se sintiera solo. Y ahora imagínate a este hombre haciendo las labores que el Señor le manda a diario sin sufrir ningún tipo de cansancio, ni físico, ni mental, ni dolor, sin sufrir nada. Sin prohibiciones, simplemente un mandamiento en que le decía: no comerás del fruto de la ciencia del bien y del mal. Eso sí, dentro del huerto te voy a poner un árbol, el árbol de la vida, el cual no te estoy prohibiendo de él, y la intención era coger del fruto y comer de él, porque este era el premio del hombre. El hombre vivía excelentemente bien. Imagínate por un instante que eres tú. ¿Cómo te sentirías al saber que no tienes preocupaciones, que vives enteramente para Dios, que no tienes necesidad de nada, ni preocupaciones de nada? Yo te voy a decir cómo me sentiría yo. El solo hecho de que la comunión y respuesta fuera inmediata, sin interferencias, sin cortes, para mí sería totalmente suficiente. Estaría totalmente satisfecho. Pero usted, ¿cómo se sentiría? Pero debo darte una mala noticia. El hombre ha pecado. Por culpa del pecado se ha roto lo que el Señor había creado con tanto cariño y amor. Se ha roto la comunión, se ha roto la intimidad y se ha roto el respeto. Por causa del pecado ha entrado la muerte. Y dirá: José, ¿la muerte? Sí, la muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Por causa de esto, el hombre ha sido desechado fuera del huerto y fuera de la misma presencia de Dios, obligado a hacer sacrificios que no quitaban el pecado, sino que cubrían el pecado y la iniquidad del hombre, transmitiéndose de padres a hijos el pecado sin optar a la opción de la inocencia. Lo siento, iglesia, el hombre está perdido. No hay nada que lo pueda salvar, ni el mejor cordero, cuidado con las mejores manos, dedicados simplemente para esto, puede quitar el pecado. Solo lo puede cubrir, y claro esto, que ningún sacrificio puede justificar al hombre para ser aceptado delante de Dios, recibiendo una ley más adelante que ningún hombre podía cumplir. Lo siento, iglesia, el hombre está perdido. Y me dirás: José, no hay ninguna promesa en la que podamos agarrarnos. He escuchado de una, pastor, pero todavía no logro entenderla. Dice el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Dice: y por cuanto esto hiciste, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te pesará la cabeza y tú le morderás en el calcañar. ¿Has entendido algo? Porque yo no. Me he encontrado con otro en este mismo libro, y resulta que en el capítulo 22, versículo 18 del libro del Génesis, dice así: el Señor tiene una conversación con Abraham y le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Logras entender algo? Porque yo no lo he entendido. Y me dirá: José, pero no hay ninguna promesa en la que podamos agarrarnos que pueda salvar al hombre. Esto ha despertado dentro de mí la curiosidad y me he puesto a buscar, pastor, y resulta que en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, versículo 7, dice algo que no puede decírselo a un hombre, pero se le dice a este hombre, a David. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, pídeme, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esto ha despertado dentro de mí la curiosidad, porque yo no quiero perderme, pastor. Y me he puesto a buscar, y resulta que he cogido el libro, he abierto el libro por el libro del profeta Isaías, y en el capítulo 7, versículo 14, me ha dicho una cosa preciosa. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre
Emanuel. Pero no me basta con esto que he seguido leyendo, y en el mismo libro, pastor, me he encontrado algo precioso. Y el Señor me da otra promesa. Y dice en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero he seguido leyendo, iglesia del Señor, y me he encontrado con otro precioso libro, con el libro de Miqueas. Y en el capítulo 5, versículo 2, dice así: dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que es Señor de Israel. Pero no basta con esto, iglesia, que ha habido un silencio de 400 años. Y cuando estaba todo por perdido, he abierto el libro y me he encontrado con el segundo capítulo del libro de Lucas. Y dice así: dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Casualidad? No lo creo, porque yo no creo en las casualidades, yo creo en los propósitos. Amén. Pero no basta con esto, que he continuado leyendo y me he encontrado con otro libro. Después de este silencio de 400 años, el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 18, dice así: y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y dice: y pensando él en esto, he aquí, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Pero es que no termina así, y es que termina de la siguiente forma. Dice: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emanuel. Iglesia, todavía hay esperanza. Ha nacido un niño, dice la Biblia, y este niño va creciendo y se fortalece y se llena de sabiduría y va cumpliendo con lo que el Señor le demanda. Y ya no está el niño, ahora es un hombre. Y este hombre va ejerciendo su ministerio y va cumpliendo con cada una de las profecías que el Señor estaban escritas en la Biblia. Y tú fíjate, un hombre llamado Juan el Bautista, el que tomaban por loco, resulta que está predicando el evangelio del arrepentimiento, y juntamente resulta que está bautizando para arrepentimiento. Y este, de quien no tiene nada que arrepentirse, resulta que nos da una lección y se pone en la fila como uno más. Mientras Juan el Bautista está bautizando, hay unas palabras que salen de él diciendo: yo a la verdad os bautizo con agua, pero es que viene uno en pos de mí, el cual es mayor que yo no soy digno de desatar su calzado. Dice: este os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este, haciendo la fila, esperando su turno, seguramente que Juan el Bautista lo vio. Y cuando lo vio acercarse, seguro que levantó su mirada y dijo: de este es el quien estoy hablando. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me dirás: José, ¿estás seguro de que es ese? Pregúntame, pastor: José, ¿estás seguro de que es él? José, ¿estás seguro de que es él? Dile a mi iglesia: dile, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos han sanado, los muertos resucitados, y a los pobres les es limpiado. Inconfundiblemente es el que al que esperaba. Dale un aplauso al Señor. Pero me has dicho algo, José, que ha compurgido mi corazón. Me has dicho que por medio del pecado ha entrado la muerte y que no podemos ser justificados delante de Dios sin un sacrificio digno.
cierto. Pero me dejas un ratito más. Este hombre ha cumplido 33 años. Y tiene 12 amigos. 12 discípulos. A los cuales les ha enseñado bien. Tú fíjate que ninguno podría decirlo, pero este mismo dijo: sed como yo, que soy manso y humilde de corazón. Ha tenido una conversación con ellos y ha dicho: muchachos, es hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y seguramente que no lo entendieron, pero Cristo, viendo la duda en sus miradas, seguro que le dijo: Pedro, ha de ser así. Juan, Andrés, tiene que ser así. Pastor, ha de ser así. Han pasado los días y se han juntado con ellos y los han convidado a cenar. Y están celebrando la Pascua y la última cena. Seguro que ahí se sembró la duda. Y hablando con ellos ha cogido un cacho de pan y se lo ha presentado al Señor. Le ha dicho: comed, este es mi cuerpo. Acto seguido ha cogido la copa, se la ha presentado a Dios y le ha dicho: bebed, esta es mi sangre. Y le dijo: haced esto en memoria de mí. Como diciendo: porque me voy, hacedlo hasta que yo venga. Ha pasado el momento y se encuentran en el monte, en el Getsemaní, y allí está el que le vende, y juntamente con el que le vende, los que quieren arrestarle. Lo han llevado al concilio y ya desde el concilio le están empezando a pegar. Le dan de puñetazos, lo escupen, lo enjuician. Pero no basta con esto, que escucha que Pedro le diga. Lo llevan ante Pilato. Judas muere. Lo interrogan y lo han sentenciado a muerte. Le ponen una corona de espinas, le visten de púrpura, le dan la cruz. Después de haberle reventado el panizón y haberle dado latigazos, le señala el destino. Y este obediente, porque la fe implica obediencia, este obediente coge su cruz y marcha hasta el Golgotá. En el Golgotá lo crucifican, le clavan sus pies, le clavan las manos, muere, le clavan la lanza en el costado, lo bajan de la cruz, lo envuelven entre lienzos, lo encierran en el sepulcro, le echan aromas y cierran el sepulcro. Cristo ha muerto. Ha pasado un día y ahí están los dos soldados custodiando al que había muerto. Ha pasado un segundo día y allí está Cristo. Pero ha pasado un tercer día y allí van esas dos mujeres con esas aromas en las manos y han ido hasta el sepulcro y resulta ser que se han encontrado el sepulcro abierto, los lienzos tirados, y se han parado enfrente del sepulcro y habrán dicho: ¿dónde está? Acto seguido dice que dos varones con ropas resplandecientes se han parado junto a ellas y le han dicho: ¿qué os pasa? Iglesia, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive por siempre? ¡Cristo vive! Yo no sé si se ha resuelto tu duda, pero es que mira, déjame decirte algo. Dice Romanos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y termina diciendo, pues dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Dice: por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo no sé si lo entienden, pero yo sí lo he entendido.
He entendido, iglesia del Señor, que debo de tener fe porque creo en las promesas de que Él vino, de que Él viene, de que Él vendrá y no tardará. Porque dice su palabra, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete lo cumple. ¿Te acuerdas al principio que te he dicho? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes que hay unas promesas para los hijos? Dice la Biblia, dice: y al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Al que venciere, le pondré una corona incorruptible. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Y al que venciere, no sufrirá daño por la segunda muerte. Justificado por Él. ¿Por qué? Porque por la fe soy justificado por medio de Cristo. Ya no hay acta de los decretos que ponga culpable, 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 sino que ahora pone consumado. Iglesia, ¿dónde están los que te acusaban? Por medio de mi Cristo soy salvo, por medio de mi Cristo soy justificado, y por medio de Él no hay quien me entregue la muerte. Y dice la Biblia, dice: mas el justo por su fe vivirá. ¿Pero qué acaso eres justo? Eres justo por medio de Él. El justo por la fe vivirá. Punto número 3. Déjame que te termine así. Dice: hayan pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, dice: para que en el nombre de Jesús se nombre todo el mundo, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hasta la misma muerte se tuvo que arrodillarse ante Él y le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Hasta la muerte se tuvo que quitarse el sombrero y decir: Jesucristo, yo soy el Señor, y Él es el Señor. Es un sacrificio vivo, una vez y para siempre. Ya no hay más muerte, sino que hay vida, y vida en abundancia. Así que recuérdalo. Por la fe creo en sus promesas, de que Él vino, de que Él viene y que no tarda. Por la fe en mi Cristo soy justificado, y por la fe en mi Cristo soy salvo. Y me dirás: ¿y dónde tienes tú esa fe? Por último te digo: puesta mi mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Ves? Esto es lo que tenía de parte.